Pues buenas tardes, compañeros, profesores, somos el equipo 4 y nuestro proyecto es acerca de la suma vectorial de velocidades. Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto era comprobar con un experimento que la suma vectorial de las velocidades de dos partículas dependen tanto de la dirección como de la rapidez de estas y además cumplen la regla del paralelogramo para la suma de las velocidades de estas dos partículas. Los objetivos particulares, el primero es que con materiales caseros por casa, que encontramos por casa, se construyó un barquito, que en este caso fue de poliestireno y que se le puso motor, pero ya se explicará bien la fabricación después. Y que pudiera trasladarse con una velocidad constante por agua. Luego grabar videos, primero del barquito sobre agua sin movimiento, o sea, agua estable, y video también del chorro del agua que ocupamos para realizar para hacer bueno, el movimiento del agua. Y con estos los analizamos en Tracker y obtuvimos la velocidad de cada uno. Luego grabar videos del barquito ahora en tres situaciones distintas. Una que es paralelo al movimiento del agua y con el mismo sentido. El otro con el agua en sentido contrario al movimiento del barquito, igual paralelo. Y uno tercero que es con el agua en sentido ortogonal al movimiento del barco. Y por último, estos videos obtenidos los analizamos en Tracker y observamos que se cumpliera el objetivo general del proyecto. Ahora, introduciendo las hipótesis, en primera instancia, que si la velocidad del barco bueno, apuntaba en la misma dirección y sentido que la rapidez de la corriente del agua, la rapidez del barco sobre la corriente del agua sería igual a la suma de rapideces, es decir, la rapidez total sería igual a la suma de la rapidez de la corriente más la rapidez del barco que habíamos obtenido anteriormente mediante cálculos teóricos. Y bueno, sería igual si ninguna fuerza más alterara, si ninguna fuerza más alterara al barco o a la corriente. Por otro lado, tenemos que si la velocidad del barco tiene la misma dirección a la corriente, entonces la corriente del agua, bueno, la corriente del barco sobre el agua sería igual a la resta de la rapidez de la corriente con la rapidez del barco. Y si bien mantienen su dirección, el sentido del movimiento del barco, si su rapidez es mayor al de la corriente, si su rapidez es mayor o menor. En este caso, si su rapidez, bueno, si la rapidez del barco es mayor que el de la corriente, mantendría su dirección original, su sentido original. Pero si la rapidez de la corriente es mayor a la del barco, el sentido del movimiento del barco se invertiría. Y ya por último, tenemos que si la velocidad del barco es ortogonal entonces la rapidez sería igual a la velocidad a la rapidez del barco sobre la corriente, mientras que la dirección del a la regla del paralelogramo, es decir, cumpliría que forma una línea, un ángulo alfa cualquiera. La justificación de este proyecto pues es prácticamente comprobar experimentalmente la suma vectorial de las velocidades de dos partículas. Bueno, para realizar este experimento, nuestro marco teórico
puntualizamos que es importante considerar el error porcentual, que es el error numérico expresado por el valor que arroja un error relativo, posteriormente multiplicándolo por 100. Eh, Ese error porcentual está dado por la fórmula numerada con el número 1 y donde el error absoluto es la fórmula de abajo numerada con el número 2. Otra cosa que también consideramos importante es recordar el concepto de las sumas vectoriales, que bueno, quizás ya todos los conocemos, pero es recordar que se hace, por así decirlo, entrada a entrada. En este caso, pues tenemos nuestros vectores u y v, y entonces, pues como podemos ver, se hace entrada a entrada. Y por último, pues queremos recordar la parte de la regla del paralelogramo, que es el método con el cual se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores separados. En este caso sería el vector verde entre el azul y el rojo, y un ángulo cualesquiera, e indica que la resultante al cuadrado de los vectores es igual a la suma de los vectores al cuadrado más el doble producto de ambos vectores por el coseno del ángulo que los separa de los mismos. Pero bueno, para el caso particular de este experimento, se puede sintetizar en la fórmula con el número 3, que es, bueno, la velocidad total, que considera la del barco y la de la corriente, y bueno, su raíz cuadrada. Ahora, pasando con los resultados, primero vamos a puntualizar cómo se hizo el barco. Aquí vemos, primeramente, un agujero en el que se colocó una tapa con un palito de helado atravesado para que éste pudiera dar vueltas y así darle movimiento en el agua con base de poliestireno para que pudiera flotar. Luego aquí tenemos el motor que está pegado con un palito para que esté pegado igual a la tapa y este haga girar y ya también haga girar el palo de madera. Entonces, este motor está conectado a esta pila que se ve de acá y esta pila a su vez está unada a este interruptor que vemos acá para no estar conectando y desconectando y simplemente indicar cuándo va a avanzar y cuándo se va a detener. Entonces, así es como se hizo el barquito. Y ahora pasando a la velocidad de la corriente, bueno, pues primeramente es la que se analizó primero para ver su velocidad. Es simplemente un video estable de la corriente donde se tomó como marco de referencia este pedazo de acá que vemos blanco para saber cuánto mide. Y entonces con Tracker se tomó un punto se siguió un punto de la corriente durante el tiempo para así determinar su velocidad real. Eso por parte de la corriente. Luego, en el barquito se hizo algo similar, es decir, se grabó un video solo del barquito para ver su velocidad sin fuerza de corriente. Y aquí, como vemos, se observa, se lanza derecho, pero al cabo de un rato se va yendo hacia la derecha. Entonces, esto es debido a la forma del barco, es decir, se aplicó un mayor peso sobre cierta parte y esto hizo entonces que no se fuera en la dirección deseada, que es línea recta. Se fue un poquito desviado a la derecha. Entonces ahorita vamos a ver cómo analizamos eso en el experimento como tal. Ahora tenemos el barquito más la velocidad de la corriente. Como se ve, como la velocidad de la corriente además varía durante el tiempo, ya que no es lo mismo en el principio del regaderazo, por así decirlo, que ya cuando va por acá, por ejemplo. Entonces, la velocidad va variando, algo que se va a ver ahorita en las gráficas. Entonces, lo que se trató de hacer es ponerlo más o menos por esta parte, siempre apuntaba la manguera a esta parte del barco, para que tuviera una velocidad constante. Y entonces, aparte, se tomó la velocidad promedio de la corriente para precisar estas mediciones. Y aquí, como vemos, se va apuntando más o menos aquí, y con el barco en funcionamiento. Las velocidades acá, como se explicó en las hipótesis, deberían de ser la velocidad del barco más la velocidad de la corriente. Ahora vemos los resultados. Y luego aquí
en esta velocidad de la corriente contra el barco, es decir, el barco en sentido opuesto. Lo que se esperaba, como se decía, es que se tornara el sentido, porque aquí en este caso la velocidad de la corriente es mayor que la del barco. Pero como vemos acá, como por limitaciones de que había dos personas acá, no pudimos hacerlo como en el otro, que es aventar el barco desde una posición más cercana y apuntar la manguera y que lo desviara bien. Entonces se puso la manguera acá y se trabajó con la corriente acá. Aquí el barco, como lo vemos, se desvía, pero hacia la derecha. Entonces, con esa limitación no va a salir el resultado exacto, pero vemos que se tuerce debido a que la corriente es mayor que la fuerza del barco. Y por último, la dirección ortogonal. Aquí vemos que, como se precia, se cumple la regla del paralelogramo en un instante, es decir, aquí que se lanza en dirección recta y el chorro de agua apuntando igual en dirección recta, pero ortogonal. Entonces se forma este paralelogramo que predice la teoría. Igual cabe destacar que en Tracker se analizó hasta el punto en el que ya la corriente no afectaba tanto, es decir, por este tiempo más o menos ya se paró para tener un resultado más exacto igual. Ahora veámoslo en las gráficas. Bueno, en primera instancia, la gráfica 1 nos dice la velocidad de la corriente sola. Y como les comentaba aquí, empieza con una velocidad mayor porque tomamos un punto de la partícula y lo fuimos analizando en el tiempo. Y entonces, primero se observa una tendencia de que es decreciente. Esto significa que va disminuyendo su velocidad poco a poco. Y entonces esto hace que varíe y que no sea una corriente constante, por eso se tomó más o menos la corriente a una distancia media para el barco. Y esto se sacó el promedio para tener esa velocidad real. Luego en la velocidad del barco, esto sí es lo que queríamos, es decir, se nota una tendencia a ser constante. Y entonces, aquí como vemos, va variando un poco, algunos oscila, pero se mantiene constante. Luego en la velocidad del barco con la corriente en la misma dirección, es decir, apuntando así en la misma dirección del barco, vemos otra vez una velocidad constante, que es como se quería porque se apuntó igual la manguera más o menos a una distancia constante del barco. Luego tenemos el caso en el que la dirección era, el sentido del barco era opuesto a la de la corriente. Y en este caso, en la gráfica observamos lo que nos decía el video. Es decir, que primeramente se inició con una velocidad positiva y después se ancló hacia la derecha, pero también se observa que cambia su sentido. Por eso es que toma velocidades negativas. Y aquí ya se mantiene constante porque primeramente pues va decreciendo. Y por último tenemos la ortogonal a la corriente y al barco. Y aquí vemos una tendencia a que oscila entre 0.20 y 0.26 metros sobre segundo, pero se mantiene en 0.23 más o menos, es decir que es una velocidad constante. Y ahora vamos a compararlos con los valores teóricos. Entonces, en los valores reales que tenemos que el barco con la corriente, antes de eso, la corriente de agua es de 0.24 más o menos 0.09 metros sobre segundo, y el barco solo, sin fuerzas de corrientes, es de 0.10 más o menos 0.015 metros sobre segundo. Es decir, que ahora vamos a hacer el cálculo de los valores teóricos. La velocidad del barco con la corriente en el mismo sentido y dirección debería ser 0.34. ¿Por qué? Porque estamos sumando 0.24 más 0.10. Luego tenemos la del barco contra la corriente. Como la corriente es menor, esa vamos a tomar la del barco, entonces a la del barco se le resta la corriente. Eso nos debería dar de menos 0.14 metros sobre segundo. Y por último, en dirección ortogonal, haciendo la regla del paralelogramo,
esa operación pues nos debería salir 0.26 metros sobre segundo. Y aquí indicamos que el signo negativo del barco contracorriente es negativo debido a que el barco va a tomar la dirección opuesta, el sentido opuesto. Ahí falta, ahora sí, los valores reales fueron en el barco contracorriente de 0.27 metros sobre segundo, y como vemos la dirección se mantuvo, aunque hubo un pequeño desvío a la derecha, como decía, debido a la forma geométrica del barco, se inclinó más cierto peso a cierto lado, entonces eso hizo que alterara la dirección. Luego tenemos barco contracorriente, nos dio de menos 0.06, sí nos dio un sentido opuesto, pero no tan cercano al como queríamos. Y el barco en la dirección ortogonal a la corriente fue de 0.23, algo cercano a lo que queríamos. Y la dirección, como vimos, se cumplió la regla del paralelogramo. Y ahora el error porcentual, que es donde vamos a ver cómo se comparan. El barco en la dirección de la corriente en mismo sentido fue de 20.58%, un error algo considerable, pero como vimos, pues eso es debido a la corriente, varía en la posición en la que esté la velocidad. Luego, aquí es donde hubo mayor error porcentual, es decir, en el del barco contra la corriente, 57.14%, y es por lo que decíamos aquí de esto de que la forma geométrica hizo que se desviara, y aparte el chorro, eh, como era una piscina algo grande para el chorro, pues hizo que se desviara y no tomara este sentido. Entonces, para puntualizar igual, para mejorar esto, habría que dirigir el chorro directo al barco para que sí se pudiera desviar. Y el barco en la dirección ortogonal es donde se obtuvo un menor error porcentual de 11.53%, algo cercano a la rapidez. Y en los análisis del resultado, bueno, voy a puntualizar algunas cosas que dije. La velocidad de la corriente no fue constante, como vimos de que al pasar el tiempo, una partícula que seguíamos iba variando su velocidad o su rapidez, debido a que la manguera no aventaba un chorro constante. La rapidez del barco sí es constante, como lo vimos, con una pequeña desviación a la derecha debido a la forma que tenía. Entonces, para mejorar esto, tendríamos que encontrar una forma más óptima de inclinar el peso a un lado de tal manera que pudiera ir en la dirección que queríamos. Y ahora el barco con la corriente. En la misma dirección y sentido, nos encontramos con una rapidez constante y un relativamente poco error porcentual, y la dirección nuevamente inclinada hacia la derecha por el mismo problema de la forma del barco. Luego, la misma dirección, pero sentido opuesto, la rapidez fue decreciente, como vimos. Primero inició positivo, luego se fue yendo hacia la derecha y es donde cambió su signatura. Hubo un gran error porcentual ahí, debido a lo mismo de que el chorro iba muy disparado así, entonces habría que concentrarlo más en un punto junto con el barco, y la dirección está totalmente tendida hacia la derecha, como es aquí, por la forma del barco igualmente influye eso. Luego, cuando estaban ortogonales entre sí, la rapidez fue constante y hubo un bajo error porcentual, es donde mejor se cumplió nuestras hipótesis, y la dirección cumplió la regla del paralelogramo. Para concluir, pues en primera instancia podemos decir que nuestros objetivos particulares fueron cumplidos satisfactoriamente, ya que parte de nuestros objetivos era lograr construir un barco que funcionara a base de un motor y además que pudiera ser útil sobre agua. De igual manera, grabamos establemente los videos que necesitábamos para los análisis, obtuvimos las velocidades y de esta manera conseguimos los valores teóricos que posteriormente que recuperamos del rastreo, del tracker, y comprobando la suma de velocidades con la hipótesis, y que, bueno, además con condiciones ideales, eliminando
ciertos defectos como por ejemplo la corriente de agua, bueno, hacer una corriente de agua más estable y controlar mejor el peso del barco, pues podríamos haber obtenido una mejor precisión en nuestro resultado. Ya por último, podemos confirmar que pues, de esta manera la suma de las velocidades pues, depende de la rapidez de los objetos involucrados, además de que la dirección que toman a lo largo del tiempo, pues también depende de esto y sus velocidades son constantes o no.